la presentación tanto para la Secretaría de Hacienda como para la Procuraduría Fiscal, que depende de la Secretaría de Hacienda, por la presentación del plan contra y el anuncio de las denuncias contra 43 empresas factureras que vienen defraudando desde 2010 y que se calcula desviaron de la hacienda pública 55,125 millones de pesos a través de un sistema complicado de facturas falsas que usaron para evasión y incluso para lavar, esa es la sospecha, dinero del crimen organizado. Sí, efectivamente, el martes justamente la titular del Servicio de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro, reveló que esas 43 empresas hicieron un total de 22 millones de facturas a poco más de 8,000 contribuyentes por actividades que jamás se realizaron. Ese esquema permitió a esos contribuyentes, evadir unos 43,729 millones de pesos de impuestos sobre la renta y otros 11,396 millones de pesos del impuesto al valor agregado. El procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, dio a conocer que se dará un plazo de 3 meses a esos 8,212 contribuyentes que utilizaron esas facturas para que se regularicen y también, si no, los van a denunciar. Por lo mismo, porque es un tema tan delicado y es un tema que merece una explicación cada vez más amplia, porque implica 8,212 contribuyentes que deben ponerse al día, Álvaro, y pues si no van a ser denunciados. Por eso hemos invitado al procurador fiscal de la Federación. Nos da mucho gusto recibir aquí a don Carlos Romero Aranda para conversar justo sobre ese tema. Bienvenido a los periodistas, procurador. Muchas gracias por la invitación y estoy a sus órdenes para platicar sobre este tema. Muchísimas gracias, procurador fiscal. Bueno, de ustedes la frase que manda el mensaje que se quiere mandar es que se acabó la fiesta, que las factureras ya no pueden seguir hacia adelante, todos tenemos que pagar impuestos. Es el cambio de la cultura tributaria. Exactamente, vamos a cambiar la cultura tributaria y es lo que queremos modificar. El cambio verdadero en esta materia estamos dando en este momento el paso. ¿Por qué? Porque antes no se perseguían estos delitos. Quiero pensar que hasta se toleraba su uso. Y se fomentaba, pero incluso había ciertos distractores que pusieron en la ley, como el artículo 69B del Código Fiscal de la Federación. Se estableció todo un procedimiento para poder catalogarlo como empresa facturera. Y luego se podía pelear, y realmente son procesos que no llevan a nada y que propiamente tienen meramente sanción administrativa o fiscal, pero nada penal. Se está cambiando la cultura tributaria en ese sentido. El presidente de la República ha girado instrucciones para atacar frontalmente y dar el cambio verdadero en esta materia. Empezamos con la eliminación de la compensación universal. Las empresas factureras utilizaban la compensación universal para simular, en primer lugar, saldos a favor de impuesto al valor agregado, que nunca se pagaba, y por el otro lado, generaban los saldos a cargo de impuestos sobre la renta, de las contribuciones que causaban, sobre todo en los asimilables a salarios. Hacían estas compensaciones, pero realmente nunca pagaban. Entonces, simulaban saldos a favor y cancelaban saldos a cargo, pero con montos inexistentes. Por el otro lado, tuvimos el tema de la
iniciativa de ley que posteriormente se estableció en la Constitución de prohibir la condonación de impuestos. Entonces, muchos de los esquemas y de elevación que había, se premiaba dándoles una condonación. Entonces, primero fue la compensación, después la no condonación. Para mí un tema relevante, sobre todo en el cambio de la cultura tributaria, pensando en el cumplimiento de obligaciones y de premiar al contribuyente que realmente se empeña en estar al día en sus obligaciones fiscales, fue el decreto de la frontera norte. El que se inscribiera en el programa, en el decreto de estímulos fiscales de la frontera norte, podía tener una disminución, o puede tener una disminución en el impuesto sobre la renta y en el impuesto al valor agregado, pero el requisito para entrar en ese programa es estar al corriente en sus obligaciones fiscales y no tener operaciones con empresas factureras. Ese es el cambio. El tener estímulos fiscales, pero siempre y cuando cumplas con tus obligaciones fiscales. Las condonaciones te llevaban siempre a premiar al incumplido, pero el que cumplía debidamente no tenía nunca ningún estímulo. Y aquí se le están dando estímulos fiscales al que cumple con sus obligaciones fiscales. El siguiente acto de gobierno que lleva a realmente atacar esto y cambiar la cultura tributaria es el ataque frontal a las factureras. A partir de este momento, con las querellas y denuncias que se presentaron el día martes, estamos atacando este grupo de empresas factureras que ustedes definieron hace unos momentos, donde están involucradas alrededor de 55 mil millones de pesos en estas operaciones y donde esperamos una recuperación de 20 mil millones de pesos. Se denunció por lavado de dinero y por defraudación fiscal a estas 43 empresas. Lo que queremos es llegar a delincuencia organizada. ¿Por qué? Porque queremos prisión preventiva oficiosa, queremos escuchas para saber cómo opera la organización criminal, queremos testigos protegidos o criterios de oportunidad, queremos hacer cateos. Sabemos que el dinero lo guardan en casas de seguridad o lo guardan en bóvedas. Queremos hacer cateos para traer ese dinero al fisco federal. Queremos también poder tener infiltrados en esas organizaciones criminales. ¿Y esto por qué? Porque queremos un plano de igualdad. Estas organizaciones criminales infiltraron las instituciones públicas. Lo que queremos nosotros es poder infiltrar a estas organizaciones criminales para saber cómo operan y para poderlas desactivar. No queremos que estos delincuentes organizados sigan operando realmente. Es lo que le iba a preguntar, porque son 43 empresas que están de alguna manera ubicadas, pues están ubicables, son ubicables, y son empresas que operan como crimen organizado literalmente. Esas son 43. Y luego hay 8.212 contribuyentes a los que, ¿qué se les va a decir, procurador? Se les va a decir, oiga, ¿sabe qué? Aquí le detectamos esto, póngase usted al corriente porque todo este tiempo, o supiera usted o no, por medio de facturas de estos criminales, usted evadió su impuesto. Venga para acá, vamos a ver cómo nos vamos a arreglar. ¿Ese va a ser el trato más o menos, procurador? Mira, quisiera hacer una precisión. Estas 43 empresas, Alejandro, no es que las tengamos ubicadas. Estas 43 empresas están constituidas por testaferros, por prestanombres, por personas de escasos recursos que tienen domicilios en covachas o en terrenos baldíos o en casas de colonias de escasos recursos, pero que por ellas han pasado montos millonarios. Sí. Entonces, si nosotros utilizáramos nada más las herramientas que tenemos, vamos a llegar a esos pobres testaferros y no queremos criminalizar la pobreza. A estas personas por 2,000, 3,000 pesos firmaron como representantes, firmaron como accionistas y técnicamente estarían cargando con toda la responsabilidad. Estas armas
que tenemos contra la delincuencia organizada es para poder llegar a las cabezas. Sabemos cómo operan, ahí están las empresas, tenemos que llegar a las cabezas con estas herramientas. No hay crimen perfecto y eso lo vamos a demostrar. Pero por el otro lado, los que sí tenemos identificados plenamente son a los 8,000 contribuyentes que compraron estas facturas o que recibieron estos honorarios asimilables a salarios y que no pagaron impuestos, que les fueron pagados por empresas factureras, que no pueden acreditar una materialidad del servicio o de la adquisición que llevaron a cabo. Son operaciones simuladas. Pero nosotros respetamos el principio de presunción de inocencia y por eso pensamos en buena lid que existieron a veces errores, existieron desconocimientos, que fueron engañados estos contribuyentes. A lo mejor que el contador le dijo, oye, yo no quiero pagar impuestos, no sé cómo le hagas, y el contador compró unas facturas o recibieron estos dineros por estos esquemas. Nosotros vamos a dar, mediante estos exhortos que empezarán a llegar, un plazo de 3 meses para que se acudan ante la autoridad y regularicen su situación fiscal. Si en el plazo de 3 meses no regularizan su situación fiscal, la autoridad fiscal penal va a presumir que hay un pacto criminal, que no fue un error, que no fue un desconocimiento, que aquí lo que hubo fue un pacto criminal entre el que vende la factura y entre el que compra la factura para no pagar impuestos. Y vamos a presentar las querellas respectivas. Por eso vamos a dar oportunidad de que se regularice y con ello que paguen las contribuciones. Procurador Fiscal Carlos Romero, ¿es posible que estén implicados no testaferros, no personas de escasos recursos, ni siquiera quienes hacen trabajos gerenciales? ¿A qué nivel en la administración pública llegó la colusión, las complicidades para este esquema de defraudación por miles de millones de pesos? ¿El secretario de Hacienda? No puedo hablar de hasta qué nivel, porque para poder hablar yo tendría que tener las pruebas debidas. Lo que sí les puedo decir, con los resultados que yo tengo, es que, por ejemplo, en el 2018 hay estudios que calcularon en 500,000 millones de pesos la defraudación fiscal por estos esquemas. Tenemos casos como la estafa maestra, que fueron desviados los recursos de esta manera. Tenemos la proliferación de empresas outsourceras que no pagan contribuciones de seguridad social y que no pagan impuestos. O sea, no puedo yo decir hasta qué punto hay complicidad, pero lo que sí puedo decir es que en estas querellas que presentamos también hay exfuncionarios públicos involucrados y que estamos presentando querellas contra ellos. Bueno, perdón, tuvimos un problema técnico con Alejandro. Procurador, vamos a hacer una breve pausa. ¿Nos permite hacer una breve pausa y después volvemos con usted para un par de preguntas más? Por supuesto. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos a los periodistas. Cuando son las 7 de la noche con 44 minutos, por razones de un corte de energía eléctrica, Alejandro Páez Varela tuvo que salir contra su voluntad de esta transmisión y de esta entrevista con el procurador. Procurador, antes de irnos a la pausa, platicábamos precisamente de hasta qué nivel llegó la colusión para que hubiera este esquema de defraudación y de conducta criminal que claramente se tipifica, y precisamente por eso el gobierno a través suyo está procediendo ante la Fiscalía General de la República. Pero también ¿qué clase de o qué tipo de empresas, de instituciones se acogieron a este esquema de buena o de no buena fe
y que, por supuesto, hoy están identificadas como parte de esta colusión. Ayer el periódico Reforma publicó que, pues, entre las empresas, clientes de empresas factureras estarían la Cámara de Diputados, la UNAM, el Club de Fútbol Atlas de Guadalajara, empresas de radio y de televisión, hoteles en Cancún. ¿Fueron sorprendidas o es parte de una complicidad? Bueno, en primer lugar quiero aclarar que una lista que por ahí está circulando y que algún medio de comunicación publicó está desacreditada. El SAT o la Procuraduría Fiscal no han emitido ni tienen ninguna lista, y menos la podemos dar a conocer porque tenemos que cuidar el principio de presunción de inocencia, el principio de debido proceso y el secreto fiscal. Esas listas, y lo digo abiertamente, se utilizan por personas no honestas para extorsionar, para decir, mira, estás en la lista, yo te puedo solucionar este problema. No se dejen sorprender. Si alguien considera que tiene problemas, acuda ante el Servicio de Administración Tributaria y resuélvalos. No se dejen extorsionar con esas listas. Entonces quiero ser muy enfático, esas listas no están autorizadas. En segundo lugar... Eso es muy importante. Sí. En segundo lugar, es muy importante, procurador fiscal, porque en efecto puede prestarse, si no a intentos de extorsión, sí por lo menos a involucrar indebidamente a instituciones, a empresas en un esquema al que son ajenos, aunque hay, híjole, en este universo que son de 8,212 contribuyentes, pues un universo muy, muy amplio que actuaron de buena fe, también de mala fe. ¿Qué pasa con los que fueron sorprendidos por factureros? Bienvenidos a regularizarse. Se les va a dar 3 meses para que vengan a cubrir con sus obligaciones fiscales, y a los que se regularicen no tendrán ningún problema. No habrá querella, no habrá ninguna denuncia penal en contra de ellos. Pero cuando se cumplan los 3 meses con un día, nosotros vamos a presumir que si hay un acuerdo criminal, es decir, que si hay un pacto entre el comprador de factura y el vendedor para no pagar impuestos. Y en ese momento vamos a presentar las querellas respectivas contra el que compró la factura. Son... Es decir, adelante, por perdón, sí. Las empresas factureras, ¿por qué operan? ¿Por qué venden facturas en esas magnitudes? Porque hay un mercado, porque compran las facturas. Pues al final de cuentas, la empresa facturera les da una pistola y el que compra la factura es el que la acciona. Entonces, quien lleva a cabo la omisión es el que la hace deducible. Por eso hay sanción contra los dos. Pero si te regularizas, no hay problema. Citaba usted la posibilidad de que fueran 500,000 millones. ¿Se refiere usted a 10 años? La posibilidad, pues, citaba usted la posibilidad de que fuera más de estos 55,000 que tienen detectado, que pudiera ser el fraude hasta 500,000 millones. ¿En qué periodo, procurador? Hay estudios que mandó a realizar el Servicio de Administración Tributaria, donde calculan que de 2014 a 2018, por año se evadieron alrededor de 500,000 millones de pesos. Es decir, el 10% del presupuesto nacional. Entonces, esto es una pequeña, o una red que se está dando a conocer en 2017. Pero si las proyecciones que tenemos es que eran 500,000 millones de pesos, estamos hablando de solo el 10% de lo que se evadió en ese año. Sí, la recuperación sería, sería ¿cuánto del presupuesto, procurador? La recuperación que pensamos tener por este asunto, o por estas querellas que presentamos, es alrededor de 20,000 millones de pesos.
porque lo demás son pasos entre factureras, que sí se generan los impuestos, pero realmente donde se omite y donde está el daño fiscal propiamente es cuando se hace deducible y cuando se acredita el IVA. Pues lo bueno es que hay una decisión de desmantelar, de terminar con ese esquema de colusión, cuyas consecuencias, pues ya veremos, procurador. Por lo pronto, muchísimas gracias por compartir con el auditorio de los periodistas esta información que es de enorme relevancia. Alejandro y Álvaro, muchísimas gracias por permitirme comunicar esto a ustedes y a todo su auditorio. Muchas gracias a usted, procurador.